Permitime, Patricia, que le cuente a la audiencia que vos sos médico forense en el Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial de la provincia de San Luis. Y la primera pregunta que se me ocurre es, médica forense del Departamento de Medicina Legal, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre hablar de médico forense y médico legal? En realidad nuestro título de especialista es médico legista. Es decir, nosotros una vez que obtenemos el título de médico, tenemos la opción de realizar esta especialidad, que en general se realiza o en un colegio de médicos o en alguna universidad, pero siempre y cuando tengamos 5 años como mínimo, ¿no?, ejerciendo nuestra profesión. Por eso, digo, el servicio es de medicina legal, pero al que le llaman médico forense es aquel que trabaja en el Poder Judicial. Esa sería la diferencia. El médico legista trabaja como forense en el Poder Judicial. Saber qué estudios tiene que obtener para llegar a ser un médico legista. En realidad tiene que, obviamente, terminar su carrera de medicina y, en principio, como te dicen, 5 años de tener en la antigüedad de médico o en el ejercicio de la medicina. Lo importante sería que hagan otro tipo de especialidad, una especialidad básica, como patología, como cirugía general, y luego dedicarse a la medicina legal. O hay compañeros o colegas que han tenido la residencia en pediatría y luego realizan medicina legal para abocarse a estudios específicos de la pediatría forense. Pero sí, es muy interesante y en realidad en los últimos años comenzaron a, de alguna manera, una vez que terminan de cursar la materia medicina legal, que es muy corta en general en todas las universidades, son cuatrimestrales y bueno, es mucha la información que recibe el alumno y bueno, siempre hay alguna subespecialidad dentro de la medicina legal que les gusta, les atrapa, les atrae, como por ejemplo la psiquiatría. Que pueden formarse como psiquiatras clínicos y luego realizar la parte forense. Pero es una especialidad como cualquier otra, solo que la única diferencia es que no tenemos residencia médica en esta especialidad, como por ejemplo cirugía, que vos tenés toda tu preparación en un hospital, ¿no?, cumpliendo horas de consultorio, cumpliendo horas de guardia. En cambio, la medicina legal no existe la residencia en esta especialidad. Y Patricia, ¿a vos qué te llevó a elegir o a definir que querías seguir esta especialidad? Fue a mitad de la carrera, puntualmente estaba en tercer año, y en ese entonces podíamos realizar guardias como practicantes, siempre bajo la tutela o de algún ya médico, por supuesto, recibido, y un profesional que en ese momento estaba terminando un informe de autopsia, me acerco y pregunto qué eran esas fotos, y bueno, por supuesto, el doctor me dice, bueno, pertenecen a una autopsia, una operación de autopsia, y bueno, ahí me interesé por la temática, había ingresado a la cátedra sin recibirme, es decir, como ayudante ad honorem, y bueno, ahí empecé digamos, apasionarme por esta especialidad. Así que ya de muy joven. ¿Y qué disciplinas abarca la medicina legal, por ejemplo? Y hay varios campos para trabajar. Yo siempre les comento a los alumnos de nuestra actividad que las divido como en 4 áreas, en principio básicas. La primera, toda nuestra labor en un consultorio, que puede ser un consultorio de un cuerpo médico forense, es decir, en un departamento judicial, es decir, en la justicia, o en un consultorio también de un cuerpo médico forense, pero de la policía científica, como lo hay en la provincia de Buenos Aires. Esa sería la parte, digamos, de consultorio. Después voy a explicar
qué actividades hacemos en ese consultorio. Después son actividades externas, es decir, donde el médico tiene que salir de ese consultorio y realizar alguna tarea afuera de la institución. Otra sería la actividad de campo. Y por último, la tarea tanatológica que la realizamos en la morgue, específicamente. Cuando trabajamos en el consultorio, allí tenemos realizar el examen médico-legal o la revisación médico-legal en personas, por supuesto, ¿verdad? Que han hecho algún tipo de, que han hecho o iniciado una denuncia, por ejemplo, por lesiones. Entonces tenemos que examinar a las víctimas de esa situación, de ese delito. También los victimarios, tenemos que revisarlos, en este caso, médico-legalmente. Víctimas también, por supuesto, de violencia de género, violencia en la tercera edad, el maltrato infantil, bueno, niñas, niños y adolescentes. También pueden llegar víctimas por situados o citados por el fuero civil, porque debemos entablar o definir ese grado de discapacidad luego de un accidente de tránsito. También pueden llegar los detenidos, ya sean de una comisaría o del penal, para que sean examinados también por el médico forense, por alguna determinada dolencia o porque están solicitando un arresto domiciliario, como en el caso que estamos transitando estos tiempos de pandemia. Por supuesto, víctimas de abuso sexual. También, digamos, esto con respecto a la realización de una persona, en este caso de una víctima o victimario. También nos llegan causas, o IPP, como se las llaman en Buenos Aires, donde tenemos que responder puntos puntuales de pericia, ¿no? Que están solicitados por las partes, ya sea por el juez interviniente o fiscal de la causa o por la parte damnificada o por el mismo victimario. Juntas interdisciplinarias, por ejemplo, por algún hecho también con respecto a la discapacidad, y trabajamos tal vez con un psiquiatra, tal vez en conjunto con un psicólogo o trabajadora social, ¿no? Siempre del mismo cuerpo profesional forense, que en algunas cuestiones no son muchas, pero puede presentarse un perito médico de parte. Entonces también nos juntamos con ese colega. Una consulta, Patricia, sí. estás hablando de discapacidad y determinada discapacidad, y me acordé de repente de medicina laboral, ¿no? Que, o sea, también es el médico legista el que establece en caso de algún incidente laboral. Sí. En San Luis puntualmente tenemos una colega que se dedica a la parte laboral, no lo hace el propio forense. El tema es que no todos tenemos todos los servicios. Sabemos que en el interior del país, inclusive en el interior de la provincia de Buenos Aires, a veces el médico forense, hay uno solo y tiene que realizar o responder a todos los fueros, al fuero penal, al fuero laboral, al fuero civil, porque no poseen otros profesionales especialistas en la temática. Puntualmente en San Luis sí, tenemos un departamento de medicina laboral con un especialista en laboral. Muchos años atrás el médico legista podía determinar esto. Obviamente hay una especialidad que es medicina del trabajo, que bueno, eso hizo de que también un médico legista pueda obtener ese título y así también trabajar, ¿no? Con el fuero laboral. Así que bueno, esas serían las actividades de alguna manera de consultorio que inclusive podemos dar turnos, ¿no? Para realizar este tipo de actividades, o sea que lo podemos organizar de alguna manera. El trabajo externo en realidad es cuando recibimos un oficio del juzgado interviniente o el fiscal que está investigando la causa. Bueno, puntualmente tenemos que constituirnos en un hospital público o privado para ver una víctima, por ejemplo, de lesiones, de violencia de género, de accidente de tránsito, una tentativa de suicidio. Es decir, tenemos que ir,
Obviamente la examinación, vuelvo a decir, el examen es médico legal. Yo voy a tomar los datos de la historia clínica, por supuesto, y bueno, y ver al paciente, que para nosotros, los médicos legistas, sería la víctima en este caso, ¿verdad? Otras cuestiones pueden ser relacionadas con los geriátricos, e ir a examinar a aquellos abuelos que están allí por diversas causas, muchas de ellas puede ser por abandono de persona, que a un integrante de la familia, bueno, ve o observó que no está bien tratado, bueno, todo eso tenemos que tomar los datos, no solo del examen físico propiamente dicho, sino de todos los datos que están en la documental médica, que en este caso es la historia clínica, o las constancias de sus médicos tratantes, las interconsultas, los estudios complementarios, y bueno, luego realizar el dictamen médico legal. Y otra de las actividades también externas es ir al domicilio de alguna determinada víctima que no puede por sus propios medios, por supuesto, presentarse en cuerpo médico. Eso serían entonces las actividades externas. Las de campo, yo las divido a su vez en dos. Una es, fundamentalmente, es el lugar del hecho, donde el médico forense, en este caso, se constituye, obviamente, en conjunto con un grupo de peritos, que siempre va a depender del lugar donde estemos trabajando. Sobre todo he trabajado en la provincia de Buenos Aires y en algunas circunstancias no tenemos cierta disciplina, y bueno, un perito puede, idóneo en esto, también suplir esa falta. Pero se trabaja en equipo, no solo interdisciplinario, sino, en este caso puntual en San Luis, interinstitucional. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, por ejemplo, laboratorios o peritos, en este caso químicos, peritos en rastro, fotógrafo. Entonces, trabajamos con la policía o con el área de criminalística de la policía de la provincia de San Luis. Entonces, este trabajo, más allá de ser interdisciplinario, tiene que ser interinstitucional. Y otro trabajo de campo que realizamos es las exhumaciones médico-legales, que puede ser por una sospecha de criminalidad, entonces se va a realizar la autopsia o una reautopsia, o en algunos casos que me ha tocado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en las fosas comunes, y trabajar ya ahí no solo con médicos forenses y el resto de los peritos, sino también con los colegas, con los antropólogos forenses. Y por último, la morgue, que sería la cuarta área que trabajamos. Bueno, puntualmente allí se realizan las autopsias médico-legales, que hay que diferenciarlas de la autopsia asistencial. La asistencial se lleva a cabo en un hospital. En las médico-legales o judiciales o jurídicas o forenses se llevan a cabo en las morgues judiciales. Allí lo puede realizar, por supuesto, un médico legista, que trabaje para la policía, como la policía científica, como pasa en gran parte de la provincia de Buenos Aires. En San Luis no, lo hacemos los forenses, y por supuesto también con otro equipo interdisciplinario, que a veces no es el mismo que fuimos al lugar del hecho. Claro. Entonces, lo ideal sería, ¿no?, acompañar el mismo equipo, realizar las dos actividades, porque ya haciendo el lugar del hecho tenemos por lo menos 75-80% de la autopsia realizada. Siempre y cuando se trabaje, como te decía, recalcando siempre lo interdisciplinario y lo interinstitucional. Y en otras cuestiones simplemente piden no una autopsia, sino la extracción de algún material biológico para un futuro estudio genético, y bueno, y comparar, ¿no?, con el tema de filiación puntualmente. Pero bueno, ese sería de alguna manera las áreas donde vamos trabajando, y siempre en relación con varios fueros, con el fuero civil, con el fuero penal, con el fuero laboral, en algunos casos, en el mío no, porque vuelvo a decirte, tengo una colega que se dedica a eso, y por supuesto con los juzgados de familia. Bueno, acá en San Luis tenemos juzgados de violencia, y también se ha separado el juzgado de niños y adolescentes. Entonces, bueno, ya se va ampliando nuestro campo de acción, ¿no? ¿Qué hace un médico legista en el momento, en el lugar del hecho?
cuándo es convocado, si siempre es convocado, y de qué da fe o cómo trabaja en ese lugar. Uno cuando ingresa a la guardia o al trabajo judicial, que tenés un horario para cumplir, que es durante todas las mañanas, puede venir tu administrativo y decir, bueno, doctora, tiene un llamado del juez de que esté en turno, o en la provincia de Buenos Aires el fiscal que esté de turno, y te solicite tu presencia en el lugar del hecho. Esto sucede aquí en San Luis, donde no vamos a todos, sino algunos en particular, siempre a solicitud del juez de la causa. Sé que en la provincia de Buenos Aires teníamos, obviamente estábamos de guardia, y al recibir esta noticia, bueno, ya vamos al lugar con el grupo inclusive, ¿no? Con todos los peritos, o al menos los que están convocando. Pues tenemos una persona fallecida y que nos comentan que presenta una herida por pasaje proyectil de arma de fuego, obviamente en el grupo vamos a incorporar el perito balístico. Caso contrario, no. Entonces, bueno, uno va recibiendo esa información de la policía que está en la jurisdicción, o directamente del fiscal. Una vez que llegamos al lugar, por supuesto, en el grupo siempre hay un coordinador, jefe, que organiza al grupo. Por supuesto, cuando uno es nuevo, no nos conocemos, pero ya cuando pasan muchas guardias, mucho tiempo juntos, uno ya conoce la forma de trabajar de cada uno de nosotros. Por eso también es importante que nos conozcamos, que trabajemos, por supuesto, en equipo, pero bueno, uno ya trabaja más organizado, ¿no? En el lugar. Y siempre es esta persona, ese coordinador, que, bueno, de alguna manera, para la redundancia, coordina nuestras tareas. Obviamente, cada uno tiene su momento para ingresar al lugar, más allá que ya tiene que estar preservado, si no lo está, ya eso, ya estamos tomando nota de lo que está pasando en ese lugar. Y bueno, de acuerdo a la especialidad y de acuerdo al hecho, van a ir ingresando de a poco la gente que tiene que trabajar en el lugar. ¿Bien? Siempre tenemos que estar de alguna manera protegidos, en el sentido que, bueno, ¿quiénes son los que van a ingresar? Obviamente el médico con el resto de los peritos. Y el médico es al final tiene que ingresar, más allá de que, bueno, sí, dirán, pero tiene que constatar si tiene signos vitales o no. En general siempre hay otro colega que llega, es aquel que está en una ambulancia, es aquel que llegó por un llamado, ya sea del familiar o de la misma policía, y bueno, ya se constató que no tiene signos vitales. Por lo tanto, el médico forense no va a ingresar a constatar si tiene signos vitales. Va a ser prácticamente el último en actuar. Por supuesto que uno puede ayudar y siempre son un par de ojos más que están observando todo lo del lugar del hecho. Bueno, nuestra tarea siempre es al final, cuando uno pregunta a los compañeros, bien, ¿puedo movilizar el cuerpo? Porque lo tengo que examinar, si es que se puede, si es que se presta el lugar para hacerlo. Si es en la vía pública, en general no lo hacemos, más allá de todo, la gente, los curiosos, ¿no? Que a veces estorban nuestro trabajo, pero también puede estar la familia allí. Bueno, en general, ustedes por ahí ven, sobre todo algunas policías, ya sea la científica en la provincia o policía federal, tienen como gansebo, justamente como para, ¿no?, tapar de alguna manera el cuerpo. Hubo casos que nosotros, depende también el lugar, bueno, me lo llevo, ya el cuerpo acá no lo puedo revisar por estas circunstancias, bueno, nos trasladamos así como está el cuerpo a la morgue. Lo envolvemos o en esas bolsas de óbitos para que no se pierda ningún indicio, y llevarlo, obviamente, acompañando a el ingreso a la morgue. Por eso digo que es muy importante el lugar que hacemos, el trabajo que hacemos en el lugar del hecho, más allá que el médico es el último en actuar, porque va a examinar ese cuerpo, más allá de la observación, no solo de la posición en que se encuentra, de sus prendas, o si está obviamente
desnudo, si tiene el calzado, en qué condiciones está esas prendas, ese calzado, si hay algún indicio cerca, que antes de que yo lo movilice, bueno, con el perito en rastro o el perito balístico, levantemos obviamente ese indicio o esa muestra, por supuesto siempre fotografiando todo lo que estamos haciendo, el planimétrico haciendo su plano a mano alzada, es decir, tenemos que trabajar de manera coordinada. El tiempo a veces, bueno, nos apremia, vuelvo a decir, el lugar, ¿no? Pero si tenemos tiempo de trabajarlo, si es dentro de una vivienda, es un lugar de derecho cerrado, tenemos todo el tiempo de trabajarlo, de ayudarnos mutuamente, y bueno, si se puede examinar el cuerpo, bien, pero siempre va a depender del hecho. Tal vez te diga, claro, no los he visto acá, nos vamos con el perito en rastro a la morgue y seguimos nuestra tarea en la morgue, porque no hay luz natural, porque llueve, o bueno, alguna circunstancia que a nosotros nos indique que no podemos desvestir el cuerpo allí y lo trasladamos a la morgue. Si lo puedo hacer, por supuesto, lo primero es observar el tipo de lesiones que pueda presentar el cuerpo, si alguna de ellas amerita, ¿no? De decir, bueno, siempre tenemos, bueno, al menos en general está en compañía del juez o del fiscal de la causa, decir, bueno, esta considero o presumo que es la lesión que ha producido, desencadenado la muerte, si puedo de alguna manera llevar o al menos la data de muerte con el cronotanato diagnóstico, es decir, ese examen cadavérico de ese cuerpo, y si puedo de alguna manera también estimar la causa y su mecanismo de muerte. Si no, son respuestas que las voy a tener cuando realice la operación de autopsia. Patricia, vos profesionalmente, ¿no? ¿En qué sentís que los puedo haber beneficiado y en qué los pudo haber perjudicado estas series televisivas que hicieron explosión la década pasada, sí, y que todavía se siguen repitiendo? ¿En qué repercutió en la profesión? Positivamente, diría que nos dimos a conocer, porque la especialidad, yo recuerdo, que cuando recién comencé a trabajar, te encontrás con los colegas que fueron compañeros tuyos de cursada y preguntarte, ¿qué haces hoy? Medicina legal, forense. Forense. Ya como decías vos, forense era igual que tanatología o que autopsia, no se reconocía el resto del trabajo. Era alguna especialidad que, bueno, que eran pocos o éramos pocos en su momento. Después con esto fue tal vez el furor de empezar de que mis colegas con otra especialidad hicieran esta, y bueno, obviamente se difundió nuestro trabajo. Ahora bien, por supuesto es una serie y algunas son fantásticas, y dice, bueno, esto se puede hacer acá, algunas sí, otras no. Y otras se hacen, pero llevan su tiempo de proceso, es decir, no tengo el resultado a las 2 horas, entonces tal vez, no me ha pasado seguido, pero en alguna pregunta del fiscal o de un juez, decir, bueno, yo escuché o vi, ¿se puede hacer esto en este caso? Bueno, pero bueno, no, eso sería lo negativo, es decir, que esto lo tengo y lo puedo hacer en 2 horas y tengo el resultado y ya cerré la causal de muerte. No es así. Es interesante, hay muchas cosas que sí se hacen, no se hacen acá, que a veces también discrepo en eso, porque vuelvo a decir, yo pienso siempre en los colegas que están en el interior, que no tienen acceso a ciertos laboratorios, porque tampoco lo tenemos nosotros en un solo lugar. A ver, está el Poder Judicial, por supuesto. El caso puntual donde yo trabajo no tiene laboratorios, por lo tanto trabajamos con policía, es decir, el área de criminalística. Tampoco tienen todo. Entonces, otras pericias toxicológicas, por ejemplo, enviamos las muestras a la Universidad Nacional de San Luis, particularmente a farmacología.
Entonces, por eso digo, depende del lugar donde uno trabaje, tenemos que tener convenios justamente para realizar todas estas pericias de diversa índole, porque no, aún así en Nación, que es lo más completo que tiene la morgue de Nación, pero bueno, también tienen convenios con las universidades. Claro, sí. Entonces, no hay un lugar que esté completo con todos los laboratorios, con todas las ramas, ¿no? Con todas esas disciplinas, antropología, entomología, odontología, radiología, es decir, todo forense, ¿no? Sí. Tenemos que trabajar con acá en San Luis puntualmente, necesito una placa radiográfica, tengo que pedir, por supuesto, al hospital que me dé una mano en ese sentido. O sea, hay un convenio, no hay problema, pero no lo puedo pedir ya no, tengo que conversar. Claro, sí. Dentro de todo es rápido, pero no depende de mí la orden. Es decir, ya quiero una placa, no. Se tiene que tramitar como corresponde, ¿no? Yo me acuerdo en una oportunidad, Patricia, habíamos hablado con un criminalista de Miami, y él nos decía que, bueno, todo lo que mostraba en la serie no era real, que inclusive, no, o sea, a ver, no tenían un solo departamento donde se hacía todo, y estamos hablando de Estados Unidos, que ellos también tenían convenios con otros estados. Exactamente. O sea, si en un país tan desarrollado como ellos tenían que tener estos convenios. Y yo que te quería preguntar, por ejemplo, ¿hay muchas mujeres que están desempeñando esta profesión? Sí, ahora sí. Ahora sí. Tal vez que en mis épocas, yo ya del año 96 que estoy trabajando, eran muy pocas, sobre todo en policía, porque empecé toda mi profesión en policía científica, un tiempo en La Plata, otro en Lanús, bueno, es el Departamento Judicial de Loma de Zamora, éramos pocas. Y sí, más allá de en algún momento ser una especialidad machista, pero no he tenido inconvenientes. Es decir, creo que pude hacer mi lugar, sobre todo con estudio, con profesionalidad, con responsabilidad. Y hoy, claro, más allá que las universidades, ¿no? Las mujeres tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes mujeres, bueno, ha pasado en todas las especialidades, sea como no revertido en algunas, pero bueno, en cirugía, en traumatología se está viendo más mujeres, que eran especialidades exclusivas de los hombres. Y en la parte forense te puedo asegurar que somos muchas, y bueno, cuando uno hace esos cursos de posgrado que estoy haciendo en estos momentos, y bueno, vemos muchas mujeres.